Esta presentación no voy a hablar de arqueología, pero también voy a intentar de hablar un poco del papel político que la arqueología puede tener en la protección de zonas amenazadas en la cuenca amazónica en Brasil. Voy a traer ejemplos de un proyecto que estamos empezando en distintas partes de Brasil, de la Amazonia de Brasil, incluso acá en la zona de frontera con el Beni. Es un cuadro legal distinto, institucional distinto, la cuestión del patrimonio arqueológico en Brasil, cuando se compara con Bolivia, pero ojalá este es un ejemplo de algo que podemos pensar y hablar más sobre esto. La cuestión política de la arqueología. Esta foto viene de los años 70, cuando se abrieron muchas carreteras en la cuenca amazónica en Brasil. Esta es la carretera transamazónica, por ejemplo. El principio que orientaba en esa época la abertura de esas carreteras es que no había nadie viviendo en la Amazonía, que la Amazonía era una región sin historia, donde nunca hubo mucha gente viviendo. Pero sabemos que eso es una idea falsa, y las presentaciones que hemos visto hoy nos muestran que sí, había quizás 10 millones de indígenas viviendo en la Amazonía en 1492. Y como mis compañeras y compañeros enseñaron acá, estos pueblos cambiaron profundamente la Amazonía. Entonces la idea es que son territorios vacíos donde nunca hubo nadie, es totalmente falsa y no tiene apoyo en la arqueología. Algunos ejemplos, creo que ese diapositivo quizás es el más importante de mi charla. Está en portugués, pero lo traduzco a ustedes. ¿Qué sabemos hoy? Que hay gente viviendo en la Amazonía, indígenas, desde hace 13.000 años. Que la Amazonía es una cuna de agrobiodiversidad, como enseñado mi compañera Myrtle Schock acá. Un montón de plantas se han manejado, cultivado desde miles de años por los pueblos indígenas. Sabemos también que las alfarerías más tempranas de todo el continente americano vienen de la cuenca amazónica. Entonces la idea de que la Amazonía es una zona olvidada, marginal, periférica, no se sostiene con los datos arqueológicos. Sabemos que los indígenas cambiaron, produjeron paisajes, como hemos visto acá, de tal manera que podemos pensar que la Amazonía no es solo un patrimonio natural, pero sí un patrimonio biocultural. Es la mezcla de la naturaleza con la agencia de los pueblos indígenas. Sabemos hoy que había ciudades, incluso acá en esta parte, hay urbanismo por toda parte de la Amazonía, excelentes ejemplos acá de morros, pero de otras partes también, mucha diversidad cultural, como habló mi compañera Carla, y creo que eso es algo muy importante, la producción de abundancia. Y yo creo que nuestros países, no puedo hablar por Bolivia, pero hablo por Brasil, no saben cómo manejar la abundancia. Y cuando miran los proyectos de desarrollo, toda la abundancia que uno ve en la Amazonía, lo que proponen normalmente es la simplificación, que genera catástrofes ambientales y sociales también. Bueno, a ver acá. Esto ya enseñó Carla, voy a pasar, muchos diapositivos se ya presentaron acá, entonces voy a pasar más rápido. La diversidad cultural de lenguas es impresionante, una de las más altas del mundo. Normalmente cuando uno encuentra tanta diversidad de lenguas, por otras partes, son pueblos que están aislados en valles, o en islas, en arquipélagos, pero acá no hay ninguna barrera física. Este proceso de producción de diversidad cultural es algo que se generó como un proceso activo, es algo que tiene que ver con la manera de estar viviendo en una zona tan diversa como es el caso de la Amazonía. Bueno, algunos ejemplos de cosas que sabemos, esos ejemplos de cambios de paisaje. Esto acá, ese es el río Amazonas. ¿Me escuchan bien en el micrófono? ¿Sí? Ese es el río Amazonas acá. El Océano Atlántico. Y los puntos rojos que uno ve son zonas donde hay sitios arqueológicos. La gente que vivía en esa parte, en la boca del río Amazonas, más o menos unos 3.000 kilómetros de acá, todavía Amazonía también, producía esa alfarería muy hermosa, muy distinta de la alfarería que uno ve acá en los llanos de morros, pero también construía montículos. Esas son islas artificiales en esta isla que se llama Isla Marajó. Tiene más o menos 250 metros de largo y más o menos unos 7 metros de alto. Y sabemos que son artificiales porque las excavaciones nos muestran distintas capas constructivas,
capas más oscuras que son de ocupación y capas más claras que son más gruesas, que son capas constructivas. Entonces hay evidencia también, más o menos en la misma época donde la gente vivía acá, en Casarabi, por ejemplo, se estaba haciendo esas cosas en el lado opuesto de la cuenca amazónica. Una vez más, este tipo de tecnología que se llama LiDAR, que hemos hablado mucho, nos ha posibilitado comprender mucho de esos cambios monumentales, ¿no? Por ejemplo, siempre enseño este ejemplo. Esto es en Ecuador, es una zona de bosque en la cuenca del río Pano, y después de los vuelos, uno ve acá, todas esas formas geométricas son montículos artificiales de tierra. Entonces, lo que parece ser un bosque pristino o una zona de expansión recién, sabemos que hay indígenas que viven en esa zona desde 2500 años atrás y que cambiaron profundamente, crearon este paisaje. Todo esto que ustedes ven acá, geométrico, son estructuras de tierra, montículos construidos por esta gente en Ecuador. Esto hemos visto mucho acá, el trabajo de Carla y Jaiko, sus compañeras y compañeros acá también, cosas como la Loma Cotoca, una pirámide de 22 metros de alto. Toda esta zona acá alrededor de Trinidad está llena de evidencias de ese tipo también. Y ese trabajo de Ecuador salió publicado este año, ¿no? Una otra ciudad perdida en la cuenca amazónica. Entonces hay montones de ejemplos, ¿no? de adensamiento demográfico acá. Creo que el caso más dramático, más fuerte es acá en el Beni, pero se ve en otras partes también. Otras evidencias, rápidamente habló de eso Manuel y Suchala, son estos suelos negros, las tierras pretas, ¿no? Que están distribuidas. Ese mapa está incompleto, porque, por ejemplo, la charla hoy ahora de José y de John, uno venía, por ejemplo, tierras pretas acá también, en esta parte del norte del Beni, en Bolivia, pero estos puntos amarillos que uno ve en ese mapa son esos suelos muy fértiles que se formaron por los pueblos indígenas del pasado también, una vez más trayendo un ejemplo de cambio, de construcción de paisaje que se pasó en el pasado. De tal manera que podemos pensar que hay muchas herencias paisajísticas que se generaron bajo la acción de los pueblos indígenas por los milenios. Eso, por ejemplo, es la tierra preta más temprana que nos conocimos. Está ubicada cerca de Porto Velho, acá en Rondônia, no muy lejos de acá del Beni, y ese sitio tiene fechados de 5.500 años. Entonces muestra ese proceso de cambio. Todo eso que uno ve acá oscuro son suelos que fueron cambiados por los pueblos indígenas en el pasado. Y normalmente uno encuentra esos jardines sobre los sitios arqueológicos. Eso parece un bosque, pero na verdad es una chácara donde hay palmas de azaí, hay limones, hay otras frutas que están creciendo sobre un sitio de tierras negras arqueológicas. Entonces hay una correlación muy fuerte entre el pasado, el presente y el futuro. Cuando uno habla de eso desde el punto de vista de la arqueología, no es solamente algo retórico, pero de verdad estas conexiones entre el pasado, el presente y el futuro se ven por toda parte cuando uno trabaja acá en la cuenca amazónica. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Hemos descubierto todas esas cosas tan interesantes. Es un momento muy rico de hacer arqueología hoy en el Beni, pero también en toda la cuenca amazónica. Pero de verdad, muchos de nosotros que trabajamos acá hace mucho tiempo, hemos sido testigos de un proceso de destrucción que es muy intenso. En los últimos 40 años, la Amazonía perdió casi 10% de sus bosques. Si uno mira solo los datos de Brasil, es 20%. Es un proceso muy violento que genera muchas consecuencias que son malas para la cuestión ambiental, pero también para la gente que vive en estas zonas. Una consecuencia de ese proceso de destrucción ha sido, por ejemplo, la descubierta de sitios arqueológicos como zanjas cuadrangulares. Eso está en Acre, cerca de Pando, un poco más al norte acá del Beni, pero son esas zanjas cuadrangulares. También hay sitios con montículos, pero un montón de caminos. Esto, por ejemplo, está cubierto hoy por pastizales, pero hasta los años 70 era cubierto por bosque, ¿no? Esos sitios que están hoy se descubren, hace poco tiempo eran recubiertos por árboles. Y estamos haciendo excavaciones de esos sitios y mapeando. Acá se ve en esta columna, lo que se ve
son distintos sitios arqueológicos con las plazas centrales y esas líneas rectas son caminos. Hay un montón de caminos conectando esos sitios arqueológicos. Y sabemos que estos caminos, los datos contemporáneos nos muestran, y también arqueológicos, que la gente plantaba, sembraba a lo largo de esos caminos. Entonces, ese proceso de construcción de paisaje se puede documentar, por ejemplo, en esa red de sitios arqueológicos y caminos interconectados. Otros ejemplos de zanjas cuadrangulares, y acá se ve, son caminos extensos, ¿no?, de kilómetros. Hay documentos de la época de la guerra, en Acre, en Pando, por ejemplo, la gente usando estos caminos para moverse desde acá de Bolivia, desde el Madre de Dios, hacia el norte, en Acre. Entonces, esta red era conocida y empleada por los indígenas y por la gente, por los caucheros, hasta fines del siglo pasado, comienzos de ese siglo, ¿no? Tenemos fechados, hemos excavado algunos de esos sitios y sabemos que esta red de caminos, hace pelo menos 1000 años ya, se empleaba, se utilizaban por esa zona de Brasil y creo que acá en Bolivia también. Pero lo que pasa, entonces, sabemos mucha cosa, cambios muy interesantes, pero algo que se está pasando también es el cambio climático, ¿no? Una vez más, la idea de transformación, de creación de paisajes, pero el año pasado, yo no estuve acá, pero vivo en Brasil, estuve en distintas partes de la Amazonía, y tuvimos una sequía que fue terrible, ¿no? Estaba en La Paz, por ejemplo, en octubre, me acuerdo, noviembre, en octubre, uno no podía ver el Inimani, ¿no? Todo el humo que salía de la Amazonía llegaba hasta La Paz. Esto, por ejemplo, ese es el río Amazonas, más o menos unos 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros arriba de su boca, en la ciudad de Tefé, en Brasil. Ese es el río Amazonas, en una llena normal, y ese es el río Amazonas del año pasado. Se secó, todo este ramo del Amazonas se secó. Entonces, el proceso de cambio climático se está acelerando muy rápidamente, las consecuencias son muy dramáticas, y como yo, arqueólogo que vivo en Brasil, trabajo acá en la Amazonía, creo que hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Uno sabe, una vez más, que la Amazonía es producto del trabajo de los pueblos indígenas, pero estamos viendo todo ese proceso de destrucción que tiene que ver con acciones políticas concretas, pero también con el cambio climático que resulta parcialmente de esas actividades. Y por eso entonces que pensamos en empezar ese proyecto que se llama Amazônia Revelada. Y la idea es emplear la arqueología como una herramienta para proteger áreas amenazadas de la Amazônia en Brasil. Somos un grupo de 5 personas que coordinamos este proyecto. Yo, esos compañeros y compañeras que son arqueólogas y arqueólogos que viven en distintas partes de Brasil, acá Filippo Stampanoni, Carlos Augusto da Silva, Bruna Rocha y Cristiana Barreto. Y lo que estamos haciendo, tenemos mucho más gente involucrada, tenemos más de 20 personas entre arqueólogas, arqueólogos, comunitarios, pero la idea acá, muchas ONGs involucradas, financiamiento de National Geographic, hay todo un trabajo de organizar esto, pero lo que estamos haciendo, hemos plotado algunas áreas, esos cuadrados con números que ustedes ven, que están situados, están ubicados justo al borde de lo que nosotros llamamos el arco de deforestación en Brasil. Son zonas donde hay todavía bosque, pero que están amenazadas de destrucción. Y por la ley de Brasil, la legislación brasileña, cuando uno registra e encuentra un sitio arqueológico, esta zona pasa a recibir una camada adicional de protección. Hay un registro nacional de sitios arqueológicos. Y todos los sitios arqueológicos de Brasil son patrimonio nacional. Entonces, si uno registra, encuentra un sitio y lo mete en esa lista, eso se puede teóricamente tener una capa adicional de protección. Lo que estamos haciendo vuelos de LiDAR en esta zona acá, número 2, número 3, que está justo acá cerca del Beni, en el Tenis, número 5, y vamos a hacer vuelos acá en esta isla también. Y muy rápidamente los resultados que tenemos, porque ya tengo poco tiempo para terminar, pero antes de hacer los vuelos, nos parece muy importante hablar con la gente que vive en estas zonas, porque si no uno puede reproducir nuevamente una relación colonialista, ¿no? Tiene plata, paga los vuelos, pero no habla con la gente que vive allá para saber si ellos quieren que uno haga ese tipo de trabajo. Son territorios amenazados. Entonces lo que estamos haciendo es consultas con la gente que vive en las zonas donde queremos hacer los vuelos para preguntarles si nos dan la autorización.
Esto, por ejemplo, acá es en Litenes, la frontera con... Ese es el Príncipe da Beira, la fortaleza. También en la zona de Litenes, hablando con las comunidades indígenas, en Litenes también, en otras partes ya en Pará, en el oriente de la Amazonía, con la gente que vive en esta zona que hace sus propios mapeos etnoambientales. Entonces estamos consultando y la idea es hacer los vuelos en las áreas que han sido mapeadas por esta gente. Esto, por ejemplo, un ejemplo de consulta en la zona del Alto Xingu, en Brasil. Mi compañero Mike Heckenberger, que trabaja hace 30 años, hablando con los indígenas, a lo final dijeron que no querían que nosotros hiciéramos los vuelos allá y cancelamos la idea de hacer los sobrevuelos en la zona del Alto Xingu. Y ahora en este año, en octubre, nos vamos a encontrar en la ciudad de Manaus toda la gente que está involucrada para discutir los resultados preliminares con arqueólogos, pero también la gente que vive allá para planear otras actividades en el futuro. Entonces la idea es traer un montón de gente, vamos a tener más de 100 personas en Manaus, entre arqueólogos comunitarios, para hablar de los resultados, hacer talleres para planear lo que queremos hacer en el futuro. Y algunos resultados, para concluir muy rápidamente, de la zona 2 acá. Perdón. Carlita, esto es Pando acá, ¿no? Acá está Pando, acá está... Mira, es un poco de vergüenza, ¿no? Brasil, destruido el bosque, acá en Bolivia, en Pando todavía... Vergüenza para mí, brasileño, no para ustedes, en Bolivia, ¿no? Pero acá son las zonas donde hemos hecho los sobrevuelos, en Acre, Rondônia y Amazonas también. Y algunos resultados muy rápidamente... perdón. Entonces, por ejemplo, eso es una imagen de Google Earth y ese es el LiDAR. Y acá se ve esta zanja circular, hay caminos que son caminos arqueológicos, ¿no? Acá hay un camino arqueológico también, ese es un camino contemporáneo. Y esta zanja tiene 3 metros de fondo, esta zanja circular acá, cubierta por pastizales. Otros ejemplos... Eso se ve en la imagen antes del vuelo, es totalmente esa parte acá cubierta por bosque, y abajo del bosque esa estructura geométrica, cuadrada, donde se ve también estos caminos que salen desde el sitio. Otros ejemplos de estructuras que estamos acá, se ve la escala, en zonas cubiertas de bosque también, ¿no? Donde se ve las estructuras arqueológicas. Acá un otro ejemplo, zona cubierta de bosque también, y se ve una acá abajo, otra acá arriba. Entonces hay evidencias muy claras de presencia indígena en zonas que son cubiertas por bosque hoy, lo que garantiza más una camada de protección para estas zonas amenazadas. Rápidamente acá, área número 6. Estuve en el campo en febrero, aunque los números han bajado mucho en Brasil, sigue la extracción ilegal de madera muy fuerte en esa parte de Amazonas, época de lluvias, ¿no? Mapeamos una estructura de piedra que parece un poco con el cerro donde trabajó John y Carla también. Eso está muy cerca de Pando, está en el lado de Brasil, pero muy cerca de Pando. Y acá se ve, perdón, creo que perdí esta. No, se ve un muro acá, ¿no? No sé si pueden ver acá, hay un muro acá, y este muro es un lugar alto esto, ¿no? Está como 200 metros de alto, hay una vista muy linda, se ve desde muy lejos, creo que se ve incluso, estoy perdiendo acá pero asociado a esto, acá está esta elevación, perdón, dame un tiempo acá, creo que la próxima se ve mejor. Mira, acá está el muro, arriba, y acá están esas zanjas asociadas a este muro. No sabemos la edad de esto, todavía tenemos que hacer más trabajo de campo, pero se ve la escala, ¿no? No es un área muy larga, esta área que está una vez más, y acá hay unas líneas rectas, son caminos de madereros, para abrir los caminos. Entonces estamos justamente trabajando en la misma zona donde está la gente sacando las maderas. Pero eso demuestra una vez más que la presencia indígena, evidencias muy abundantes, y quizás la utilidad de utilizar el patrimonio arqueológico para una vez más tener una capa de protección a estas zonas amenazadas. Está en portugués, pero creo que, para concluir, y perdón por el tiempo, ¿no? Creo que en la arqueología amazónica el pasado y el presente se mezclan, no se puede separar esas dimensiones, y que la dimensión del pasado también
es la resolución del futuro para nosotros que vivimos acá o trabajamos en esa parte del mundo. Muchas gracias.